compartiendo una tarde de sábado del séptimo día aquí en nuestra congregación Tierra Nueva para alabar, para adorar al Señor, para que Él nos enseñe, para que Él nos cuente cosas que no conocíamos o cosas en las cuales no habíamos caído en cuenta o cosas que se nos habían olvidado. Pero Él quiere hablarte hoy. Yo te pido que dispongas tu corazón. Y en el nombre del Señor declaro que todo espíritu de incredulidad se va de esta congregación. Todo hombre fuerte que se levante, hombre en crítica, en disociación, se va. Y declaro que el Espíritu Santo de Dios inundará todos los corazones de los que están presentes aquí en estas conexiones de nuestra congregación. Porque hoy Dios tiene algo para decirte. Bueno, entonces vamos a crearnos nuestra palabra en Isaías 55. Y vamos a Isaías 55. Isaías 55. El 7. Del 8 mejor. Del 8 al 10. Del 8 al 10. Dice así Isaías 55. ¿Están listos con sus Biblias? Recuerden que la Biblia oficial de Tierra Nueva es la Biblia Reina Valera. Si utilizamos otras Biblias, otras versiones que son muy importantes, son para complemento. Pero nuestra Biblia base es la Reina Valera, versión revisada de 1960. Aquí Reina Valera, Isaías 55, 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, al que come. Gracias, Señor, te damos por esta palabra preciosa, por esta palabra en la que tú nos recuerdas siempre cuán grandioso es tu nombre, cuán grandioso eres tú, cuán alto estás y cuán grande es nuestro Dios. Señor, que estoy dedicando a los hijos en cada una de sus casas en esta reunión congregacional y no permitas que yo altere ni una coma ni una tilde de lo que tú quieres decir, de lo que dice tu palabra. Amén y amén. Bueno, veíamos algo que leemos con alguna frecuencia en las iglesias o en la iglesia, hablemos de nuestra iglesia. Y Isaías 55 es algo sorprendente, porque nos está diciendo que, parte de algo lógico que nosotros ya sabemos, que los cielos son más altos que la tierra. Y pone ese ejemplo para iniciar. Dice, así como los cielos son más altos que la tierra, dice que sus pensamientos también son más altos que la tierra. Porque Él es el Dios eterno que vive en los cielos, creador de los cielos y de la tierra. Y dice que sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos. Y si sus pensamientos son más altos que los nuestros, sus caminos, o sea, su buena, agradable y perfecta voluntad es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos, de lo que podemos pensar o lo que podemos desear. Mis pensamientos, los del Señor, son más altos que los tuyos. Eso lo hemos visto muchas veces. ¿Cómo para saber sus pensamientos? ¿Cuáles son sus caminos? Eso lo hemos visto en muchas predicaciones. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo conocer su santa voluntad? ¿Cómo podemos llegar allá al lugar santo? Llegar allá en comunión y en intimidad con nuestro Señor y poder conocer lo que Él tiene planeado para cada uno de nosotros.
para poder decir, Señor, ¿tú qué quieres? ¿Cuál es mi propósito, Señor? Yo sé que muchos de ustedes no conocen su propósito. Es el momento que le pidan al Señor que les muestre su propósito. Es el momento que en santidad, en oración, en comunión con el Espíritu Santo, vayan a la presencia del Señor y le pregunten. Eso puede ser hoy mismo, esta misma tarde, cuando terminemos la prédica, posiblemente el Señor ya les haya dicho algo, o en oración después de la prédica. Pero lo que sí es cierto es que esa voluntad es mucho más alta que lo que nosotros nos imaginamos. Mucho, mucho más alta, mucho más grande, más poderosa. Nosotros con frecuencia lo limitamos. Nosotros a veces pedimos un carrito y Él quiere un carrazo para nosotros. Nosotros pedimos una micro empresa y Él tiene para nosotros una superindustria. Él quiere cosas grandes para ti. Él no quiere que te contentes con cualquier cosa porque Él quiere darte lo mejor. Porque tú eres su hijo. Y uno para sus hijos quiere lo mejor. Uno para sus hijos no quiere que vivan en apocamiento, en pobreza, con los zapatos con el huequito roto ahí debajo de la suela. Uno para sus hijos no quiere que no puedan cómo salir a vacaciones, ni cómo emprender unas grandes ideas y emprender unas grandes empresas, un trabajo, una vida exitosa. Eso queremos para nuestros hijos y para nosotros mismos. Y si Él quiere eso para sus hijos, tú eres hijo suyo. Lo que pasa es que a veces escuchamos la voz del Señor y nos hacemos los de los oídos sordos. Tenaz. A veces no lo escuchamos, a veces no queremos escucharlo, pero Él siempre se da la forma de sorprendernos. Yo no sé a ti, yo creo que sí, pero a mí el Señor me sorprende todo el tiempo. Y todo el tiempo tengo que estar diciendo, Señor, tú eres muy grande. Señor, ¿cómo fue eso? No me lo explico. Señor, no me lo imaginaba. Señor, no estaba en mis cálculos. Señor, yo. Señor, a mí. Señor. Eso me pasa con frecuencia, con mucha frecuencia. Él nos sorprende todo el tiempo. Porque Él es un Dios asombroso. Y su asombroso amor nos inunda. Solo tienes que abrir tu corazón y decir, Señor, sorpréndeme, lléname de tu amor, Señor. Es que todo lo que estamos diciendo y lo que Él nos está enseñando, para todo eso se requiere una comunicación. Una comunicación entre Él y tú, entre Él y yo. Porque no es lo que yo estoy diciendo por decir. Esto no es una conferencia, recuerden. Esto no es un webinar, esto no es... Señor quiere hablar hoy y les está hablando a ustedes. Asúmanlo. Posiblemente, como yo digo con frecuencia, ustedes dirán, esta predicación le habría servido a fulanito y a fulanita. No, también a ellos, pero a ti. Entonces, les comentaba que esa sea la forma de hablarte así tú no subas y de decirte qué es lo que quiere que hagas. Y a veces tú subes a su presencia y estás en comunión con Él y Él te dice algo que te sorprende, pero que tú no entiendes. Y como no entiendes, porque sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos muchísimo más altos que nuestros pensamientos, y nosotros tenemos unos pensamientos muchas veces carnales, aquí limitados. Y Él dice, yo te di la imaginación. ¿Sabe que la imaginación que tenemos nosotros no es obra de Satanás? La imaginación la creó Dios en nosotros. Pero si tú utilizas con el Señor, nos dio una imaginación para soñar en Él. Y Él nos habla por los sueños, nos habla en visiones, nos habla con su palabra, que es la palabra profética más segura. Nos habla de tantas formas. Entonces esa imaginación Él te la dio para que la utilices en Él y Él te habla por ella. Y a veces Él te dice cosas grandiosas y tú dices, pero ¿por qué? Pero no, yo no entiendo, Señor, ¿cómo así? Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a pasear un poquito por este libro precioso de la Biblia
la palabra de Dios para que ustedes comprendan un poco más lo que yo estoy tratando de decirles. Y podemos ir entonces a Mateo, vámonos a Mateo 17, Nuevo Testamento, Mateo 17. Mateo 17, del 24 al 27. ¿Listos? Para cuando llegaron a Capernaum, vieron a Pedro, los que cobraban los 2 dracmas, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos? Perdón, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. No dijo echa las redes, dijo echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Un estatero es una medida de plata, muy costosa, muy costosa. Imagínense, Pedro era pescador de profesión toda su vida, y yo me imagino que él acompañaba a su papá a pescar. Él había nacido ahí en el mar de Galilea, vivió toda su vida allí, y cuando el Señor lo encontró pescando, a él y a su hermano. Y les dijo: ven, y los haré pescadores de hombres. O sea, la pesca no era nada extraño para Pedro. Conocía perfectamente el oficio. Es como si a un carpintero le hablaran: ve y trae un serrucho y corta un pedazo de tríplex. Pues el carpintero lo entiende perfectamente y sabe cómo cortarlo. Difícil si le dice: ve, trae un serrucho, corta un pedazo de tríplex, y al terminar de cortar esa tabla, coge esa mesa y véndela. Pero señor, yo no puedo hacer una mesa de cortar una tabla. O dice: corta la tabla y al terminar de cortar la tabla, véndela por 3 millones de pesos y paga los impuestos. Y el carpintero dirá: señor, pero al cortar la tabla, ¿quién me va a pagar 3 millones? Así le dijo algo extrañísimo a Pedro. Ve y pesca con anzuelo, no con red, repito. Pesca con anzuelo y saca un pez. Y ese pez, ábrele la boca y ahí habrá 2 piezas de plata para que pagues tus impuestos y los míos. Y era mucha plata. Ahora, yo no sé si eran como los de la DIAN hoy, pero es que ya no eran solo los de la DIAN, sino que los que cobraban impuestos cobraban muy por encima de lo que le exigía el tributo romano. Por eso no, y eran del mismo pueblo judío, pero no los querían los mismos hermanos porque robaban. Entonces era mucho dinero. Pero el caso viene a que el Señor le dijo a Pedro algo que es muy difícil de creer. Conociendo un poquito a Pedro, su temperamento, que era muy sanguíneo, pero más que todo colérico, desconfiado, imprudente, posiblemente habría podido decirle: Señor, pero en la cena de anoche, ¿será que bebiste mucho vino? O Señor, ¿cómo se te ocurre? O Señor, ¿estás desvariando? Fue un caso muy, muy raro, una petición muy rara del Señor. Y esa se la hizo a Pedro. Para ese entonces, si revisamos la Biblia y nos vamos un poquito para atrás, Pedro ya había sido testigo del milagro de los panes y de los peces, de la multiplicación de los 5,000, la multiplicación de los 4,000. Ya el Señor había sanado a todos los que llegaban a pedirle que los sanara, a todos los que lo habían buscado. El Señor ya había caminado sobre las aguas y había
pidiendo a Pedro que caminara y alcanzó a dar unos pocos pasos. Ya para eso, el Señor ya se había confesado como Hijo de Dios. O sea que Pedro ya tenía algún conocimiento. Eso no daba ninguna certeza, porque más adelante, ese mismo Pedro lo negó, eso lo sabemos. Pero en ese momento, Pedro le obedeció. Y ocurrió tal y como el Señor le había dicho. Fue, pescó, abrió la boca del pescado, sacó las 2 piezas de plata y pagó los impuestos. Él obedeció. Quiero repetir, el énfasis quiero hacerlo en lo raro de la petición del Señor. El Señor nos puede pedir a veces cosas que uno no entiende. Es decir, a veces no, generalmente. Miren, el Señor, antes de esa petición, había tenido una reunión muy especial. Había subido a orar, se había llevado a sus 3 discípulos del círculo íntimo, y estando orando el Señor, llegaron a visitarlo ni más ni menos que Moisés y Elías. Ay, 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 ay. Juan, Jacobo y Pedro estaban allí. Una aparición grandiosa. Y no fue una visión, no fue un espejismo. Fue tan real, que Pedro lo primero que pudo pensar fue: Señor, voy a hacer unas 3 chocitas, 3 enramaditas, para que nos reunamos todos en familia y comentemos y hablemos muy rico. Enter ox in playing. Pedro no entendió la magnificencia, pero al final, cuando el Señor después le mandó y le dio una orden completamente ilógica, Pedro lo obedeció. Yo creo que Pedro y los demás discípulos estaban muy confundidos con las órdenes que el Señor les daba. Les dio tantas órdenes sin sentido aparentemente, que me imagino que hubo un momento en el cual ellos, al ver que el Señor se mostraba como el Hijo del Dios Todopoderoso por las señales, los milagros, por las sanidades, etc., que ellos dijeron: mire, no cuestionemos, obedezca. Mire, no piense, obedezca. Mire, no pregunte, obedezca. Y así el Señor nos está diciendo hoy. Hoy el Señor te está diciendo: cuando yo te diga algo, no pidas que te lo explique, obedece, obedece. Eso hizo Pedro allí. Pero fueron muchos más los ejemplos que podemos tener. Mire, vámonos a Marco 14. En Marco 14, un poquito más adelante, Marcos 14, Marcos 13, 14. Vamos a Marcos 14, 12. Marcos 14, 12. El título dice: Institución de la Cena del Señor. Vamos a leer del 12 al 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coman la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que llevará un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron los discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Mire esta petición que les hace el Señor a algunos de sus discípulos. Y frente a ustedes, en un momento cualquiera, tienen que estar muy pendientes, porque cuando pase, no pueden dejar que suceda algo diferente. Va a pasar frente a ustedes un hombre con un cántaro de agua.
Primero, no era la madrugada, que era cuando se acostumbraba a ir por el agua porque no había sol. Segundo, era un hombre y los hombres no acostumbraban a llevar cántaros de agua. Ese era oficio de las mujeres en esa época. Entonces era como raro, primero. Segundo. Tercero, tenían que seguirlo. No le hablaran, no le dijeran nada, solo seguirlo. ¿Qué podría haber pensado ese hombre? Me están siguiendo estos dos tipos, ¿qué intenciones traerán? ¿Me irán a robar? ¿O será que van a decirme algo diferente? ¿O será que qué pasará? ¿Me irán a secuestrar? Pero el hombre siguió hasta que entró a donde quedaba el aposento alto. Era una casa muy linda, después podemos ver que era la casa de la madre de Marcos. Entonces, de Juan Marcos. Entonces, ellos, apenas el Señor les dio esa instrucción, no empezaron a decir, Señor, ¿cómo se te ocurre? Qué pena con ese Señor si nos lo encontramos, ¿no? Le obedecieron. Y cuando lo obedecieron, ¿qué pasó? Llegaron donde el Señor entró y le dijeron, el Señor nos manda a decir que dónde está el aposento donde va a cenar con todos nosotros. Y le mostró el aposento y esa noche llegó Jesucristo con los 12 discípulos y cenaron allí. Y se realizó uno de los episodios más impresionantes dentro de la historia bíblica, dentro de la historia de Jesús, dentro de la historia redentora de Jesús, que fue la última cena. Pero la orden que el Señor dio no fue muy cuerda, que digamos. Pero no, veamos más. Marcos 11, del 1 al 7. Mismo Marcos, devolvamos al 11. Marcos 11, del 1 al 7 dice: Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está frente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid, el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaba allí les dijo: ¿Qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron, como Jesús había mandado, y les dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. En ese pollino fue cuando el Señor hizo su entrada triunfal a Jerusalén, en donde la gente, reconociéndolo, porque todo el pueblo, gran parte del pueblo, había visto de primera mano los milagros, las maravillas, las señales de Jesucristo, lo amaban y empezaron a romper palmas y a poner palmas en el camino por donde iba a pasar Jesús con su pollino. ¿Recuerdan esa entrada triunfal? Hoy en día lo recordamos por la religión católica, que se conoce como el día de Domingo de Ramos. ¿Por qué? Por eso, por los ramos que botaban la gente. Pero el problema no era este, el problema es que el Señor les pidió a sus discípulos y les dijo: vayan allá a esta aldea, vayan allí a ese pueblito, y en tal parte van a encontrar un pequeño Mercedes-Benz pequeñito. Cójanlo, ahí estarán las llaves, préndanlo y arranquen. Y si alguien les dice para dónde llevan el Mercedes, ustedes van a decir: es que el Señor dijo que lo necesitaba, que después lo devolvía. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué pensarían de ustedes? Porque un pollino en esa época era algo muy valioso, muy valioso. ¿Qué pensarían ustedes? Y el Señor les iba a decir: sí, claro, llévenselo, yo espero que me lo devuelvan después. Otros dirían, o el pastor diría, carreta. Pero no. La palabra dice que los discípulos inmediatamente obedecieron a una orden rara del Señor, una orden ilógica, una orden fuera de lo común y de lo normal, pero obedecieron. ¿Qué resultó? Que el Señor pudo hacer su entrada triunfal en el pollino
mostrando humildad, pero al mismo tiempo grandeza. Y fue cuando fue proclamado como rey en ese momento, en un sentido figurativo, pero pudo ser aclamado por la gente. Y se cumplieron las escrituras. Entonces, mire, sigamos. Vamos a devolverlos ahora. Di algunos ejemplos del Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento el Señor también habló con cosas como raras. Vámonos a Ezequiel. Busquémoslo, les doy tiempo para que lo busquen. Ezequiel. Vamos a Ezequiel 4. Estamos en Ezequiel 4, del 1 al 4 dice: Tú, hijo de hombre, tómate un adobe, o sea, un ladrillo. Tómate un adobe y ponlo delante de ti. Y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. O sea, haz un mapita de la ciudad de Jerusalén sobre el ladrillo. Y pondrás contra ella sitio y edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. O sea, lo que el Señor estaba diciendo es: haz una maqueta. Tú, hijo de hombre, haz una maqueta ahí en ese ladrillo de barro. Dibuja Jerusalén y ponle arietes y ponle una muralla y ponle un ejército que está atrás. Es una maqueta. Y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. Versículo 3. Tómate también una plancha de hierro y ponla en el lugar del muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. La señal a la casa de Israel. Hágame el favor lo que le está pidiendo el Señor a Ezequiel. Versículo 4. Oído. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. O sea que le decía a Ezequiel que tenía que acostarse sobre su lado izquierdo y que de esa manera mostraría la maldad de los hijos de Israel. Acuéstate y echa sobre ti la culpa de los israelitas al acostarse sobre el lado izquierdo. Y la cantidad de días que hiciera eso era la cantidad del número de días que llevará sobre ti la maldad de ellos. Y el versículo 5 dice: yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. O sea, el Señor le dijo: haz el dibujo y la maqueta en el adobe, pon tu cara al frente y podrás hacer sitio, y luego te empezarás a acostar todas las noches solamente del lado izquierdo, no te vas a voltear al derecho. Que es que al lado izquierdo te hagas triste, no importa, solo al izquierdo. Que es que el lado izquierdo sueño cosas, no importa, solo el lado izquierdo, porque así es como se llevará la maldad del pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo? 390 días. ¿Qué orden es? Una orden rara del Señor. Una orden, podríamos decir, medio loca. ¿Por qué? Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Nosotros muchas veces no podemos entender, pero lo peor es que lo alcanzamos a escuchar y como no lo entendemos, no lo obedecemos. Les voy a dar el último. El último sí me queda tiempo. Unas 2 horitas máximo. El último ejemplo está en Oseas. Vamos a Oseas. En Oseas vamos a Oseas 1, capítulo 1. Oseas capítulo 1. Si quieren anótelo a beneficio del tiempo, dice: la palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra va por medio de por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria. ¿Será que leí bien? Espérate.
B, tómate una mujer fornicaria. Vamos a ver qué dice la Nueva Traducción Viviente, a ver si fue que leí mal. Entonces vamos a ir aquí a Oseas, vamos a 1, ¿cierto? 1, 2. Y aquí Nueva Traducción Viviente. Cuando el Señor le habló por primera vez por medio de Oseas, le dijo al profeta, ve y cásate con una prostituta. ¡Ay, Señor! Oseas es el profeta, un profeta de Dios. Y el Señor le dice, ve y cásate con una fornicaria, con una prostituta. Dios mío. Ve, toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. ¿Y qué hizo Oseas? Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y continúa. Dios mío. ¿Quieren entenderlo un poquito más? Vámonos a una Biblia paralela. Por cuanto el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta, ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Dura palabra. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. ¿Qué tal que a ti, hombre, te diga, a ti, varón del Señor, te diga el Señor, ve y cásate con una prostituta y ten hijos con ella? ¿Qué harías? Dirías, no, eso no fue el Señor no me lo dijo. O a ti, mujer, ve y cásate con el hombre más fornicario que conozcas. Lo primero que dirían, no, eso no es del Señor. Yo creo que escuché mal. Mire, así como son más altos los cielos que la tierra, y sus caminos son más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Y nosotros no podemos entender lo que Él quiere, pero el Señor quiere que nosotros nos postremos ante Él y que le obedezcamos. Todo era raro y confuso para todos los hombres de Dios que leí. Era muy confuso. Yo me imagino que tuvieron que pensar mucho tiempo antes de obedecer, pero todos los ejemplos que di obedecieron a Dios y todos resultaron como Dios quería. Le obedecían. Cuando no le obedecían, lloraban amargamente. ¿Recuerdan a Pedro cuando lo negó? Lloró amargamente. Mateo 26 está, lloró. Lloró como nunca. Si quieren, busquémoslo, Mateo 26, 70 y pico. Mateo 26. Dice, pero Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estás con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dice. Saliéndole a la puerta, le vio otra y dijo que los que estaban allí también estaba con Jesús en Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no lo conozco. Un poco después acercándose. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre. Versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Lloró amargamente. Que los discípulos fueron obedientes, también sujetos a pasiones, también tuvieron problemas, desobediencias, lloraron, no entendían lo que pasaba. Miren, ¿saben cuándo por fin entendieron los discípulos después de 3 años y medio de seguir al Señor, de convivir con el Señor día y noche? Alguien dice que el curso de liderazgo, el curso de crecimiento que tenemos en la iglesia de 7 años de sembradores es mucho. Mire, el Señor estuvo 3 años y medio, 24 horas al día, todos los días con ellos.
Y ellos vinieron a entender realmente lo que eran en el Señor, su posición y lo que el Señor demandaba cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos el día del Pentecostés. Pero hoy yo sé que tú tienes el Espíritu Santo en ti, contigo y sobre ti. Y si no, pídeselo y el Señor te lo dará. Porque la palabra dice que quien le pide el Espíritu Santo a Dios, Él no se lo va a dar. Él te da el Espíritu Santo. Y es la forma en que podrás empezar a entender por qué obedecer, por qué decir. Porque a veces el Señor nos da órdenes extrañas, no sabemos cómo hacerlo. Pero en oración, en intimidad, en santidad, podemos llegar a su corazón y preguntarle, Señor, ¿qué quieres tú de mí? Porque no es solo para que me vean, es para tener mi relación personal. No es una relación grupal. Qué rico poder hacer unas reuniones de 52 días de las murallas de Nehemías, de 21 días del ayuno de Daniel, congregacional, un ayuno congregacional. Qué rico estar reunidos acá. Esta reunión es fundamental todas las semanas, podernos reunir. Y dentro de pronto les avisaremos la segunda reunión semanal que vamos a iniciar. Pero qué rico hacerlo. Sin embargo, el Señor quiere tener una relación personal contigo. Quiere hablarte. Y quiere que tú le entiendas. Pero más que le entiendas, que le obedezcas. Que le obedezcas. Tú estés en capacidad de hacerlo porque el Señor te hizo una nueva criatura. Porque ya no vives tú, es Cristo quien vive en ti. Porque ya las cosas viejas pasaron. Todas fueron hechas nuevas. Porque ahora tienes la posibilidad en el Espíritu Santo de tener la mente de Cristo. Porque ya el Señor te ha rescatado de la potestad de las tinieblas y te ha llevado al reino de su amado Hijo. Porque ya eres un hijo de Dios. Eres parte de la iglesia de Cristo. Eres novia de Cristo. Y allá te va a llevar junto con todos nosotros cuando el Señor nos llame el día del arrebatamiento para las bodas de Cordero. Por eso tú puedes escuchar, pero sobre todo, más que entender, puedes obedecer. Yo quiero terminar contándoles un pequeño testimonio de mi vida personal. Tengo muchos. Antes de la reunión me tocó pedirle al Señor que escogiera el testimonio. Ya, hay uno que me fascina, pero es muy largo. En otra oportunidad se los daré personalmente. Pero inclusive le dije a mi esposita, ¿tú qué piensas de esto? Porque el Señor cuando nos habla a los dos. Y resulta que hace muchos años, era hace una vez, nosotros tuvimos una quiebra económica que muchos de ustedes saben. Ahora la mayoría no, porque hay muchas personas que están estrenándose en Tierra Nueva. Bienvenidos nuevamente. Tuvimos una quiebra económica muy grande hace más de 20 años con mi esposa. Y como siempre digo, y es repetitivo, estábamos más quebrados que un costal de canela. Debíamos más de 500 millones hace más de 20 años. ¿Por qué? Porque no teníamos al Señor en nuestro corazón, tomamos malas decisiones y no conocíamos del Señor. Hemos aprendido mucho de eso. El Señor utilizó eso para enseñarnos, porque a todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos vienen a bien. Ahí es cuando tú dices, amén, toma eso. Y yo tenía el consultorio en una casa muy linda, la 101, arriba de la autopista, a un muy buen precio de arrendamiento. Y era muy difícil de todas formas pagarlo, pero escasamente alcanzábamos. Y el dueño de la casa nos dijo, mire, necesito que me devuelvan la casa porque la voy a vender. Por algo, no sé, sí, creo que la quería vender, pero a un precio exorbitante de una casa muy costosa. Y nosotros, Señor, ¿qué hacemos? No tenemos dinero, le debemos a todo el mundo, ¿qué hacemos? Ahora, ¿para dónde nos vamos? La única forma de empezar a pagar es trabajando, Señor. Tú nos prometiste, tú nos dijiste, Señor, en oración. Y un día, el Señor nos respondió y nos dijo a mi esposa y a mí, compren casa. Nos dijimos, Señor, perdóname, eso no viene de Dios. El Señor sabe que estamos quebrados. El Señor sabe que no tenemos posibilidades. Salvo que nos mande un costalado de billetes ahí en la puerta de la casa.
salvo que él llame a los bancos y borre nuestra deuda. No había pasado hasta el momento, en el caso nuestro. Y nos volví a insistir, compren casa, compren casa. Y ese era para nosotros una orden ilógica. No entendíamos, pensábamos que no era de él, y si era de él, pues no entendíamos cómo llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque no teníamos claro que esos pensamientos que él tenía para con nosotros eran mucho más altos que lo que nosotros nos imaginábamos. Nosotros pensábamos conseguir una casita, un consultorio en arriendo a muy bajo costo, pero él tenía otros pensamientos, otras ideas, otros planes, mucho más altos, unos caminos más altos que los nuestros, y él quería que compráramos una casa, una señora casa. Hasta que un día dijimos, pues vamos a obedecerle. Ya habíamos llegado a los pies del Señor, quebramos, y después de la quiebra y muchos otros testimonios que les contaré después, llegamos a los pies del Señor y empezamos a aprender de Él. Y de las primeras cosas que aprendimos fue que hay que obedecer a Dios. Y empezamos a obedecerle en muchos aspectos, entre otros en este. Dijimos, bueno, Señor, vamos a comprar casa, y empezamos a buscar casa. Llamamos a una amiga que trabajaba en bienes raíces y nos empezó a buscar casas, y nosotros pues las veíamos, pero decíamos, ¿y de dónde vamos a sacar para pagar? Al final vimos una casa, pero el Señor simultáneamente, nosotros pudimos obtener un contrato con una empresa, y en ese contrato empecé yo a operar mucho. El contrato duró determinado lapso de tiempo, y durante ese lapso de tiempo que duró ese contrato, nosotros pudimos ahorrar lo suficiente para dar la cuota inicial de esa gran casa que el Señor tenía para nosotros. Y no solamente eso, sino que una amiga nos dijo, mire, pero ustedes pueden sacar por leasing. Y nos vemos por leasing, averiguamos el leasing, y sí, señor. Entonces no solamente dimos esa cuota inicial, sino que además nos quedó un excedente para hacer las adecuaciones necesarias para poder trabajar en esa casa. Y nos quedó una cuota de leasing igual al arrendamiento que veníamos pagando. O sea que no lo sentimos. Y nosotros decíamos cuando llegamos a la casa, que es la iglesia hoy en día, que es la casa de Dios desde donde estamos transmitiendo, que todos, la mayoría de ustedes conocen, y los que no la conocerán muy pronto, llegamos y decíamos, Señor, ¿de dónde salió esto? ¿Pero qué pasó, Señor? Pero no teníamos. Pero ¿cómo a nosotros no se nos ocurrió, pero a Él sí? El Señor te hablará cosas que tú no entiendas. Que tú no entiendas. No cuestiones. Obedece. Obedece. Porque el Señor tiene grandes planes para contigo. Porque el Señor quiere cosas mucho más grandes que lo que tú te imaginas. Solo pégate a Él. Empieza a caminar en santidad, en oración, y obedécele. Obedécele. Porque el Señor hoy quiere decirte cosas preciosas. El Señor dice, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso es el momento de empezar a tener mayor intimidad con tu Dios. Este es un testimonio de muchos que tenemos, porque como comencé diciendo hace 45 minutos, el Señor nos sorprende permanentemente, nos llena permanentemente, nos asombra permanentemente. Señor, testimonio tras testimonio. Es muy grande Dios, muy grande. El Dios que tú tienes y que yo tengo es muy grande. Ahora, si dentro de la gente que está congregada hay alguien que haya llegado a la congregación por primera vez hoy, que haya escuchado un mensaje del Señor por primera vez y que sienta que el Señor le tocó su corazón, que quiera que el Señor entre, porque el Señor dice que Él está a la puerta de tu corazón, lo dice en Apocalipsis 3, y que si alguien le escucha, que si tú le escuchas y abres la puerta, Él va a entrar a tu corazón y va a cenar contigo y tú con Él. Por eso, si tú quieres abrir la puerta de tu corazón para que el Señor entre y empieces a escucharlo, haz esta oración conmigo. Haz la oración en voz audible. Y iglesia,
repitámosla a todos. Acompañemos a estas personas nuevas que quieren escuchar esta oración. Dile: Señor Jesucristo, te abro las puertas de mi corazón. Lo que más deseo en este momento es que entres a vivir en mi corazón. Perdona mis pecados, Señor, porque he estado mucho tiempo apartado de ti y son innumerables. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados. Gracias porque aplicaste la sangre de tu Hijo Jesucristo en mí y Él puede entrar en mí. Escribe mi nombre en tu libro de vida. No quiero separarme nunca más de ti. Te amo, Señor Jesús. Y ahora, un fuerte aplauso para todos aquellos que hicieron esta oración. Son bienvenidos al cuerpo de Cristo. Y tú, tierra nueva, te bendigo. Declaro una lluvia de bendiciones sobre ti y sobre tu casa. Y sabes que las bendiciones las administra el Espíritu Santo. Y declaro que el Espíritu Santo entrará nuevamente en tu vida, llenándote, limpiándote, liberándote, protegiéndote y dando provisión. Por eso declaro que se abren las ventanas de los cielos para que llueva provisión, bendiciones de lo alto y nunca falte nada en tu casa. Y todo aquel que esté cerca a ti va a ver el gozo y el amor de Dios en ti y querrá conocerte. Querrá conocerte y querrá conocer al Señor. Tierra Nueva, te amo. Tierra Nueva, te bendigo. Nos vemos mañana, los que se van a unir con nosotros en el ayuno a las mañana domingo 7 de la mañana, el último día donde entramos a conquistar la tierra prometida. Las mujeres en el Ministerio de Mujeres del Refugio el próximo viernes. El miércoles próximo nos vemos también a las 6 de la mañana en ayuno y oración. Eso es 1 hora, ayuno y oración de 6 a 7. Y dentro de 8 días nos vemos nuevamente en nuestra reunión congregacional, donde todos nos vemos la cara y nos amamos. Los bendigo. Amén.